candidata magíster en epidemiología clínica en la Universidad de la Frontera en Temuco, Chile. Cuenta con un diplomado en auditoría de medicina, perdón, auditoría médica basada en la evidencia en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y es investigadora del Instituto Nacional de Salud. Ella estará abordando el tema de lo que es la ética en estudio de bases de datos secundarios. Entonces, te agradezco, doctora, por esta colaboración con nosotros y espero que le guste a todos. Gracias con todos, buenas tardes. Ante todo agradecerles por estar el día de hoy aquí y bueno, a todos los que nos escuchan, recordar siempre primero las consideraciones necesarias. Recordemos que estamos en una charla virtual debido a que estamos en una situación de pandemia, así que por favor siempre recuerden los criterios necesarios para prevenir la transmisión del COVID-19, usen mascarilla, mantengan el distanciamiento social, no estén en sitios o promuevan reuniones o estén en sitios con aglomeraciones, y tampoco recuerden siempre, bueno, cuidar a sus familiares y a sus allegados en momentos como estos, ¿no? Y para las personas que estamos en Perú y en algunos países de Latinoamérica, que el día de mañana vamos a tener elecciones o procesos de votaciones, recordar siempre estos criterios, ya que eventos como estos pueden promover la transmisión del SARS-CoV-2, que es lo que menos quisiéramos en ninguno de nuestros países. Así que me gustaría iniciar con eso. Y bueno, voy a proceder a compartir la pantalla para hablar ahora sí del tema que nos trae el día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si se ve la pantalla? Sí, soy doctora, le confirmo que sí. Perfecto. Bien, entonces empezamos. Okay. Bueno, recordemos que estamos hablando, o esta vez vamos a hablar sobre ética en estudios secundarios o estudios que utilicen bases de datos secundarias. Para ello es necesario y es importante recordar algunos conceptos que nos van a ayudar de manera muy intuitiva a entender las nuevas perspectivas y las nuevas formas de ver la ética en los estudios de bases de datos. En el primer caso, los estudios secundarios están definidos como el uso de data existente recolectada para otro estudio, para otro tipo de investigación, con el objetivo de realizar una nueva además que sea distinta a la original y por ende tiene que presentar análisis adicionales que presenten interpretaciones, conclusiones o conocimiento diferente al inicialmente reportado. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque eso significa que yo voy a elaborar un estudio, un trabajo de investigación totalmente distinto, en lo que lo único que voy a compartir quizás con otro estudio primario es el insumo, que es la base de datos. ¿Eso qué implica? Que no puedo utilizar argumentos como, por ejemplo, el primer estudio pasó por un comité de ética y fue aprobado, entonces, por ende, el mío, que es un estudio secundario de ese primer estudio, no necesita pasar por un comité de ética, por ejemplo, que es una excusa que muchas veces escuchamos por ahí, ¿no? Entonces, esa es la primera, la primera cosa que tiene que quedar en claro. No estamos hablando de estudios totalmente distintos al del estudio original o al que produjo esa base de datos de manera inicial. Por ende, las consideraciones éticas son totalmente distintas en uno y en el otro. Y el análisis y la revisión ética también va a tener que ser distinta. ¿Qué son las bases de datos en ciencias de la salud, ¿no? En general, lo rico de trabajar en un área del conocimiento como esta es de que se producen cantidades industriales de información, cantidades infinitas de información. La salud humana y todos los aspectos relacionados a la salud humana son fuentes inagotables de información. Y las bases de datos son las que compilan esta información de manera ordenada y coherente. Y bueno, esto permite a los investigadores pues producir análisis secundarios de manera más fácil, más factible y con inferencias a gran nivel. Entonces recordemos que cuando hablamos de estudios secundarios de bases de datos, vamos a hablar de las consideraciones éticas que involucran a estos estudios, ¿no? Estos estudios que utilizan bases de datos ya existentes.
Existen también consideraciones éticas para la creación de bases de datos, para la calidad en la creación de las bases de datos y para la preservación de aspectos como por ejemplo la confidencialidad. Pero eso se verá en justamente la parte de materiales y métodos de un estudio primario o en la metodología cuando uno realiza el protocolo de investigación, ¿no? Pero es importante destacar que existen consideraciones éticas tanto para un tipo de bases de datos como para, o mejor dicho, para un tipo de estudio, que es el estudio primario, y para el otro tipo de estudio, que son los estudios con bases de datos secundarias. Recordarles también que existen muchas bases de datos de manera pública que se pueden utilizar de manera libre, gratuita, están disponibles. Yo creo que ya en clases anteriores han abarcado muchos de estos ejemplos, estaría de más ahondar, pero recordar que es el crear esta clase de base de datos tan, digamos, tan complejas como pueden haber, como por ejemplo, aquí podemos observar las bases de datos de carga de enfermedad, que de repente ya la han hablado en algunas charlas anteriores. Es una base de datos bastante compleja, implica mucho trabajo, mucha compilación de información y por ende pues tiene que haber toda una metodología especializada detrás, ¿no? Una parte de esa metodología es la tecnología de las bases de datos, que es la ciencia dura, la ciencia bruta computacional, que investiga, administra y aplica las bases de datos, ¿no? Estos datos de la base no son simplemente compilados y enviados a la base de datos, ¿no? Primero se tienen que procesar, se tienen que analizar y luego el hecho de tener la base de datos implica toda una implementación en cuestiones de estructura, almacenamiento de la información, diseño de la forma de almacenar, diseño de la forma de preservar la confidencialidad, diseño de cómo el usuario va a ingresar o va a acceder a esta base de datos, la gestión de la misma y la aplicación también de la misma, ¿no? Entonces, recordar que siempre pues detrás de bases de datos grandes, poblacionales o globales, como las que observan en este ejemplo, detrás de eso pues hay todo un ejército, incluso todo un ejército de organizaciones, ni siquiera hablamos de personas, sino de organizaciones, con un marco legal y con una ciencia detrás del tratamiento y la gestión de estas bases de datos. Otro concepto en el que seguro también ya han hablado es el famoso Big Data, ¿no? El Big Data en salud es la compilación de la información biológica, clínica, ambiental y de estilo de vida de gran volumen y gran diversidad, recopilada a nivel individual en grandes cohortes, ¿no? ¿Qué significa esto? Mucha información a nivel individual de aspectos, si hablamos en salud, pues de todos los aspectos relacionados en salud, ¿no? Muchas veces la Big Data o los conceptos de Big Data se van a ir introduciendo poco a poco a medida de que los procesos en los servicios de salud se van automatizando. Por ejemplo, la famosa introducción de la historia clínica electrónica. Cuando uno introduce un sistema sanitario, un sistema de gestión automatizado con una historia clínica electrónica, vamos a compilar cantidades inmensas de información de todo tipo de aspectos relacionados a la salud humana. Esas grandes cantidades de información a nivel nacional o poblacional ya se pueden denominar como Big Data. Y la gestión de esta Big Data también es un tema debatible desde el punto de vista legal, desde el punto de vista ético. Consideramos que un Estado para poder implementar, o una organización, que también puede ser el caso, para poder implementar este tipo de estructuras, al menos del sistema de salud, pues debe tener toda una organización legal, normativa, que regule la aplicación y la implementación de estos cambios, la gestión de esta información y antes de ello, sobre todo, los riesgos y beneficios de implementar este tipo de información, ¿no? Recordemos también de que hay bemoles, ¿no? Si bien es cierto, es muy importante, sería un gran avance para el sistema sanitario y creo que ninguna persona estaría en desacuerdo en automatizar, por ejemplo, procesos en salud que generen grandes bases de datos a nivel poblacional, pues antes de implementar todo eso, nosotros tendríamos que ofrecerle a la población
un sistema de gestión seguro y un sistema de gestión confiable para preservar aspectos éticos tan fundamentales como la confidencialidad de la información, ¿no? Hasta qué punto uno puede permitirse compartir hacia el Estado o hacia el sistema de salud y hasta qué punto el Estado puede compartir información con, por ejemplo, un investigador que desea hacer un estudio con esta data, ¿no? Recordemos también que por el otro lado se considera ya el derecho a la ciencia a nivel internacional, ¿no? Y el derecho a hacer ciencia implica también que los estados tienen que buscar la mejor forma de implementar este tipo de acciones o este tipo de modificaciones y normativas para poder justamente generar conocimiento que sea de utilidad hacia la misma población, ¿no? Y finalmente, otro aspecto ético muy discutible es la gobernanza de la Big Data, porque como les mencionaba, ¿no? En el caso de, por ejemplo, la gestión de una historia clínica electrónica, pues al final la data, ¿de quién es? Recordemos que por denominación o por definición, la historia clínica es un documento médico legal y le pertenece a la persona, le pertenece al paciente, ¿no? Entonces, si la historia clínica le pertenece al paciente, los datos que se obtienen al momento de aplicar esta historia clínica le siguen perteneciendo al paciente, le pertenecen al Estado, hasta qué punto el Estado puede tener control de estos datos, para qué los puede utilizar. Todo ello son aspectos legales muy interesantes y el solo hecho de hablar de Big Data pues podría aquí tomarnos tranquilamente toda la exposición, ¿no? Pero simplemente planteamos estos dilemas éticos que se vienen discutiendo en la actualidad con respecto a aspectos que están relacionados a el uso y manejo de bases de datos. Y al respecto de la parte normativa, hay ya todo un marco al menos general que nos va ayudando un poco a poder ir implementando, a que los estados vayan implementando algunos aspectos sobre el manejo de bases de datos, ¿no? Algunos documentos que son importantes y que deberían ser revisados son, bueno, el primero, que es la Declaración de Venecia, que da o pone en la palestra este concepto del derecho a la ciencia, con qué límites y con qué regulación. Otro documento muy importante, obviamente, es las pautas IOMS, las pautas éticas de las IOMS, que las vamos a revisar también en esta exposición, y algunos documentos que recomendamos revisar son la regulación de datos generales de la Unión Europea, que es quizás uno de la agrupación, es la agrupación de países en la que más tempranamente se ha implementado aspectos legales que abarquen o que estén en consonancia con la protección de principios éticos en el manejo de bases de datos. Y otro documento muy interesante que podrían revisar es las recomendaciones en gobernanza de datos de la OSD, que también es muy importante que la puedan revisar. Y bueno, en la Declaración de Venecia se observa algunas obligaciones del Estado con respecto al derecho a la ciencia, ¿no? Y estas son cosas que los Estados deberían implementar por derecho, y hay algunos bemoles en los que se habla un poco del manejo de los datos, ¿no? La primera obligación, pues, es el respeto, ¿no? Prevenir que el uso de la ciencia y la tecnología, de manera de que estos puedan limitar o interferir con el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que, sobre pretexto de que yo voy a hacer una investigación científica, no puedo utilizar datos, por ejemplo, con fines de limitar o interferir derechos humanos o derechos de personas de poblaciones vulnerables. El otro caso es la protección, y aquí es algo sumamente importante y es quizás uno de los conceptos que nos tenemos que llevar, ¿no? Prevenir e impedir la utilización por terceros de la ciencia y la tecnología en detrimento de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la dignidad de la persona humana por parte de terceros. En resumen,
Si una entidad estatal, por ejemplo, crea una base de datos, supongamos a raíz de una encuesta nacional, pues los ciudadanos que participan en esa encuesta nacional tienen un cierto derecho a la protección o a su protección al solo hecho de participar en esa encuesta. ¿Qué quiero decir? A todo ciudadano que participe en una encuesta que al final produzca una base de datos que pueda ser utilizada para una investigación científica, tiene el derecho a ser protegido por el Estado. Entonces el Estado tiene que implementar los mecanismos que sean necesarios para evitar el mal uso de estos datos y el mal uso en perjuicio, ya sea de una persona o de un grupo de personas o de una población. Y bueno, el otro por default es el cumplimiento y es un poco lo que les mencionaba, ¿no? Adoptar un derecho legal y un marco legal y político y establecer instituciones para promover el desarrollo y la difusión de la ciencia y la tecnología. Y es aquí donde nos ponemos a pensar en cuántos de nuestros países tenemos una declaración sobre el uso de datos personales, en cuántos de nuestros países existen lineamientos sobre el uso de datos personales para fines de investigación científica y qué entidades están a cargo de estos si los hubiera. ¿Quiénes son los que regulan esta utilización de datos personales? Es una pregunta que muchas veces queda en el aire desde el inicio, ¿no? En muchos de nuestros países, sobre todo en la región latinoamericana, todavía no se implementan políticas de uso responsable de información o de bases de datos eh, que tengan que ver con aspectos relacionados a la salud. Ahora, para poder entender un poco si al final, o cuáles son los criterios éticos que vamos a utilizar para poder revisar un estudio de bases de datos secundarias, pues tenemos que entender primero la estructura de la ética en investigación en general en casi todos los países, ¿no? Y la estructura por excelencia está reflejada en los comités de bioética, ¿no? Los comités de bioética son un grupo de personas de diferentes profesiones eh, que están para o se reúnen para abordar cuestiones no solo factuales, sino también de carácter profundamente normativo, de trabajos de investigación o de protocolos de investigación, si son comités de bioética que se dedican a eso. Son comités que abordan sistemáticamente y de manera continua la dimensión ética, no solo de las ciencias de la salud, sino también de las ciencias biológicas y las políticas de salud. Entonces, cuando hablamos de comités de ética, muchas veces he escuchado que por ahí el término se utiliza para hablar de ética en investigación solamente, pero los comités de bioética en verdad se pueden desempeñar en otras clases de dimensiones, como se pueden observar en esta figura, ¿no? Aparte de los clásicos comités de ética en investigación que conocemos, tenemos otros tipos de comités de bioética que no vamos a abordar obviamente el día de hoy, pero sí es bueno que los conozcan, ¿no? Por ejemplo, los comités de bioética de carácter normativo o consultivo, que están en las entidades centrales del Estado y, bueno, son los que ven los aspectos éticos de las normas y las políticas que se promulgan o se quieren implementar, ¿no? Los comités de asociaciones médicas profesionales, ¿no? Si es que están en Perú, un ejemplo de ello es el Comité de Ética y Deontología del Colegio Médico de Perú, que es una asociación profesional de médicos, ¿no? Y que se encarga, pues, de, por ejemplo, realizar una evaluación ética de casos muy puntuales que tengan que ver con algún dilema ético en el acto médico. Los comités de ética médica o hospitalaria, que no los tenemos en Perú, pero existen en otros países, como por ejemplo en México, que se implementan en los hospitales para evaluar o hacer la revisión ética de dilemas éticos que también tienen que ver con la atención del usuario, pero que tengan que ver mucho con la toma de decisiones sobre todo. Y bueno, los comités de ética en investigación, que son los que conocemos, que hacen la revisión ética de protocolos de investigación y realizan el monitoreo y la supervisión de los mismos. Es así de que los comités de ética en investigación, que están
perdón, que están graficados en esta figura como el SEI, tienen usualmente un nivel de gobernanza local o institucional. Muy pocas veces hemos visto ejemplos de comités de ética en investigación que tengan un alcance regional, pero existen algunos ejemplos que se han creado en el marco de la pandemia, por ejemplo. Si están en Perú, el Comité Nacional Transitorio de Ética, que es el que revisa los ensayos clínicos de COVID-19 a nivel nacional, es un ejemplo de un comité de ética en investigación que tiene una gobernanza no solo regional, sino también nacional, porque fue creado mediante un decreto supremo, mediante una resolución normativa de alto nivel. Ahora, ¿qué son los comités de ética en investigación? Son grupos de individuos que se hacen cargo de la revisión ética de protocolos de investigación que involucran seres humanos. Esa es la definición de la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Y bueno, estos comités de ética en su devenir diario o en su accionar, lo que realizan en líneas generales es una revisión ética. ¿Qué es una revisión ética? El requerimiento del comité de ética para algún tipo de modificación del protocolo antes de la aprobación o de una nueva revisión del comité. Recordemos que los protocolos de investigación no solo son revisados para ser aprobados, sino pueden ser nuevamente revisados, ya sea a pedido del investigador mediante una enmienda o por algún otro tipo de circunstancia, ¿no? En el caso de ensayos clínicos, por ejemplo, si se encuentran por ahí interrupciones o se encuentran desviaciones al protocolo mediante una supervisión de la entidad reguladora, bueno, el comité de ética podría observar algún tipo de posibilidad de revisión nuevamente del protocolo y de sugerir o conversar con los investigadores para que se les pueda solicitar algún cambio, ¿no? Pero normalmente son requerimientos previos a la aprobación, que es lo más frecuente, y por ahí la autorización de enmiendas que vengan de parte del equipo investigador. ¿Qué es una investigación con seres humanos? Recuerden, sé que parece que nos estamos alejando un poco del tema, pero recuerden que esto es súper importante. ¿Por qué? Porque por norma, los comités de ética, que son la parte operativa de cómo se usa o se implementan los principios éticos en investigación, eh, solo pueden revisar o deben revisar investigación en seres humanos. Ojo que no estamos hablando aquí de comités de ética animal, estamos hablando de investigación para su aplicación en seres humanos. ¿Y qué es una investigación en seres humanos? Y aquí vamos a retomar un poco el hilo, ¿no? Es cualquier actividad de ciencias sociales, biomédicas, conductuales o epidemiológicas que implique la recopilación o el análisis sistemático de datos con el objetivo de generar nuevos conocimientos y en la que seres humanos están bien expuestos a la manipulación, intervención, la observación u otra interacción con los investigadores directamente o mediante la alteración de su entorno, o en la que seres humanos puedan ser identificables individualmente mediante la obtención, la preparación o el uso por parte de los investigadores de materiales biológicos o registros médicos o de otro tipo. ¿Qué significa esto? Que muchas veces, muchísimas veces, la investigación en bases de datos secundarias, si se utilizan datos de seres humanos, pues entra dentro de esta definición. Y es aquí en donde nos llevamos la primera gran lección del día de hoy. Todo trabajo de investigación que utilice data de seres humanos debería ser revisado por un comité de ética en investigación y debería ser autorizado o aprobado por un comité de ética en investigación, no importando si la base de datos es pública, privada o si es de libre acceso. Eso no tiene nada que ver, porque recordemos lo que dijimos al inicio. Una cosa es la actividad o el estudio inicial en donde se generó esta base de datos
y otra muy distinta es mi estudio, lo que yo quiero hacer de manera secundaria con esa base de datos, con otros objetivos y por ende con la generación de conocimiento totalmente distinta a la que se hizo en la primera oportunidad o en el estudio primario. Y otro concepto muy importante, no es lo mismo autorizar, que en verdad el término autorizar se debería utilizar solamente cuando hablamos de cosas administrativas. Por ejemplo, mi estudio no necesita pasar por un comité de ética porque ya lo autorizó la entidad que hizo la base de datos primaria. Entonces, como ya lo autorizó la entidad que hizo la base de datos primaria, ¿por qué voy a tener que presentarlo al comité de ética? Porque el comité de ética hace una revisión ética que es totalmente distinta a la revisión administrativa que pueda hacer la entidad encargada de la base de datos, y por ende aprueba el protocolo. Lo que hace un comité de ética es aprobar, mientras que las entidades administrativas autorizan. Ojo que muchas veces el paso por un comité de ética es implementado en la normativa y se convierte en un paso necesario para la autorización final de la ejecución de un protocolo de investigación, ¿ok? Pero los comités de ética autorizan, emiten un dictamen de aprueban, emiten un dictamen de aprobación del protocolo de investigación, ¿ok? Eh, Otra cosa que por ahí he escuchado en algún momento es si somos el mismo equipo de investigación que hemos hecho en la primera base de datos y ahora queremos hacerle un reanálisis en el marco del mismo estudio, pero tiene otros objetivos y tiene otros fines. Entonces, eso no los inhibe a que pasen nuevamente por el comité de ética y el comité de ética revise el protocolo y lo apruebe. ¿Okay? Entonces, aquí la unidad de análisis, por así decirlo, es el protocolo, no las personas involucradas o las instituciones que puedan estar detrás, ¿no? Y aquí hay otro tema también que es un dilema ético, ¿no? El consentimiento informado en el uso de bases de datos. Lo que se dice, y creo yo que es lo correcto, es que sobre encima de cualquier trabajo de investigación que ustedes quieran hacer, se tiene que establecer mecanismos para preservar la confidencialidad de los datos personales o de cualquier información que permita la identificación de los individuos, de las personas que proveyeron la data para esa base. Quizás este tema, pueda ser muy bien soslayado en el proceso previo. Por ejemplo, si ustedes desean hacer una investigación con una base de datos de una encuesta nacional que ha sido procesada en una entidad pues gubernamental, con todos los cuidados, con todos los criterios de calidad, pues muy probablemente ustedes obtendrán una base de datos que no contenga información que sea pues fácil de identificar, ¿no? En la que la persona que ha participado pueda ser identificable, ¿no? Pero aún así existe otro aspecto u otra dimensión, que es la dimensión personal. Finalmente, cuando uno toma una base de datos, uno se podría preguntar, hey, ¿y esta persona de la que voy a evaluar su información, de la que voy a ver cuántos hijos tuvo, si sufrió violencia familiar, por ejemplo, en encuestas nacionales de salud, o si acude al médico, o qué tipo de seguro tiene, y esta persona que brindó esta información ha autorizado el uso de esta data para otros estudios que no sean el estudio primario por el cual le pidieron esta información? Y ese es un dilema muy importante porque en muchos países ya se está implementando el uso de consentimiento informado, sobre todo al momento de hacer estas encuestas nacionales, para que las personas puedan decidir o decir libremente si desean o no que su información sea implementada en una base de datos de acceso público. No importa que la información sea anónima, pero finalmente la persona tiene el derecho a decir sí o no, a decir si desea que su data sea utilizada para futuros estudios o a decir simplemente que no desea y por ende ese registro no podría ser,
no podría ser incluido en una base de datos pública. ¿Qué dice la CIOMS al respecto del uso de bases de datos, ¿no? El Comité de Ética de Investigación podría omitir el requisito de consentimiento informado individual si la investigación no sería factible o viable de realizar sin esa dispensa, si la investigación tiene un valor social importante o si la investigación entraña apenas riesgos mínimos para el participante o el grupo al cual pertenece. Más que los 3 criterios que estamos viendo aquí, lo que me gustaría que se lleven de esta charla es lo que está en color diferente, lo que está en color azul. El Comité de Ética en Investigación, quien decide omitir o no requisitos o revisiones, es el Comité de Ética, no el investigador. El investigador, por propia decisión, no puede decir, bueno, yo considero que mi trabajo tiene un valor social importante y no tiene muchos riesgos, entonces no lo paso por el Comité de Ética porque yo considero eso. Justamente el principio de tener un comité de ética es realizar una revisión ética independiente y objetiva. Y el investigador o los investigadores jamás van a poder llegar a tener una percepción objetiva de su estudio. Por eso siempre es importante que otros ojos lo miren, ¿no? Y bueno, en los casos en los que ya se han implementado consentimientos informados para el uso de información en estudios secundarios, pues se habla de algunas cosas que son muy similares a los consentimientos informados que clásicamente conocemos, ¿no? Primero, pues que tiene que haber una claridad sobre para qué es necesaria la información, qué constituye un consentimiento válido y cómo éste puede ser revocado. Las personas deben saber, primero que deben firmarlo de manera libre y sin presiones. Deben tener bien en cuenta los mecanismos de revocatoria. Deben saber cuándo se considera un consentimiento como válido. Y deben saber además que los consentimientos, o bueno, el consentimiento puede ser revocado en cualquier momento. ¿Qué hacer si el proceso de consentimiento informado es incompatible? Las personas deben nuevamente conocer los mecanismos para oponerse al uso de su información. Y si esas solicitudes de procesamiento de información no pueden ser atendidas, las personas deben conocer por qué. En teoría, por ejemplo, si yo soy encuestada para un estudio nacional de salud y de pronto doy el consentimiento informado para que se utilicen mis datos en estudios de investigación, yo podría ser libre de escribirle a la entidad a la que yo le entregué mis datos y preguntarle, señores, quiero saber en qué estudios, de manera confidencial, pero está ahí directa, en qué estudios han sido utilizados los datos que yo brindé para su investigación o para su encuesta primaria. Porque quienes me pidieron el permiso fueron ustedes, no los demás investigadores que después agarraron la base de datos y la procesaron de acuerdo a los objetivos de su estudio. Y eso es muy importante porque suena algo razonable, suena algo de sentido común, pero si nos preguntamos, sobre todo en países como Perú, en los que hay bases de datos a libre disposición de encuestas nacionales, por ejemplo, ¿no? Si una sola persona que está incluida en esos estudios escribiera una carta a la entidad gubernamental encargada de la recolección y procesamiento de estos datos y le preguntara sobre en qué estudios o en qué publicaciones han sido utilizados sus datos, la entidad gubernamental sería capaz de responder esa pregunta. Muy probablemente la respuesta sería no, porque son bases de datos públicas que se obtienen sin ni siquiera hacer un formulario de explicarle a la entidad para qué voy a utilizar esa base de datos. Esto quizás va más al tema de bases de datos de estudios primarios, o sea, de estudios de investigación primarios, ¿no? En teoría, el Comité de Ética pues debe aprobar la creación de bases de datos en salud. El Comité de Ética además debe aprobar
todo uso de información y revisar si el consentimiento informado otorgado al momento de la recopilación es suficiente para el uso planificado o si se deben tomar otras medidas. ¿Qué significa esto? Eh, de un tiempo a esta parte se ha hecho como una buena costumbre que en los consentimientos informados se agreguen acápites sobre el futuro uso de esta información, ¿no? O sea, no solamente doy mi consentimiento para ingresar al estudio, sino también agrego un acápite adicional autorizando el uso de mis datos para futuros estudios que puedan devenir de esa investigación o de esa base de datos. Muchas veces, con ese requisito, ya el comité de ética, pues al comité de ética le aligeras el trabajo, por así decirlo, y muy probablemente en muchos de esos casos esa sola medida ya es suficiente para proteger al sujeto de investigación o a la persona que, ha, que está brindando esa data, ¿no? Y además el comité de ética pues tiene derecho a monitorear las actividades. La, el papel o la función de un comité de ética no solamente es aprobar el estudio, como les comenté, también puede monitorear la ejecución del mismo, ¿no? En todas sus etapas. Y esto es lo que les comentaba, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, en las encuestas nacionales de salud y nutrición, ya se implementó el uso de un consentimiento informado. Incluso previo a iniciar el cuestionario, ¿no? Y ahí bien claro se menciona durante el proceso de consentimiento informado, recordemos nuevamente, el consentimiento informado no es un documento, no es un contrato, no es un formato, es un proceso en el que yo informo los riesgos y beneficios de un trabajo de investigación. Los participantes de la encuesta son preguntados o se les pregunta si la data recolectada será utilizada solamente para los propósitos de la encuesta y si ésta será o no guardada y liberada hacia otras personas sin o con el consentimiento del individuo, de acuerdo y está ahí la normativa, ¿no? Entonces, desde hace un tiempo, por ejemplo, la data que ustedes encuentren de esta encuesta nacional de los Estados Unidos tiene un consentimiento informado por detrás y todas las personas que han brindado esa información están conscientes de que su data va a ser utilizada para estudios posteriores. Otra cosa importante que nos tendríamos que llevar, y esto es parte del documento de la Unión Europea que les comentaba, ¿no? Esta es la sección en específico de consideraciones éticas en estudios secundarios y en estudios de bases de datos, ¿no? Y tienen mensajes muy importantes, sobre todo para países como los nuestros. Y es sobre el uso de data de acceso abierto, ¿no? Como lo que les mencionaba. Y esto, por favor, se la tienen que llevar. El hecho de que alguna data sea de acceso libre o de acceso público no significa que no existan límites para su uso. Muy por el contrario, si uno toma, por ejemplo, datas personales de acceso libre sobre identificación de personas y crean nuevos registros o nuevos files o profiles, bueno, perfiles, eh, están procesando data personal acerca de ellos y deberían tener una base legal para hacerlo. Y lo otro importante aquí es, y esto sí se lo tienen que llevar sí o sí, ustedes deben asegurarse de que el procesamiento de los datos está acorde a, digamos, al objetivo de esta información, de estos datos, que es justo además con los individuos y que por ende los derechos humanos de estos individuos son respetados. Y esto es bien importante y justifica mucho el porqué de la posición de que los estudios de bases de datos secundarias pasen por un comité de ética en investigación, porque muchas veces y de manera incluso involuntaria, por ejemplo, algunos estudios de investigación con bases de datos secundarias podrían conllevar a conclusiones que puedan afectar
a poblaciones o grupos de personas que podrían estar en un estatus de vulnerabilidad, sobre todo cuando se recolectan, se utilizan bases de datos con gran cantidad de información. Por ejemplo, supongamos de que yo tengo una base de datos de una encuesta nacional en salud, encuesta nacional de salud, y, no sé, deseo investigar sobre la relación entre, no sé, hepatitis B y por ahí algún factor desencadenante, ¿no? De repente encuentro en esa base de datos o al hacer ese procesamiento de información que grupos de poblaciones indígenas tienen una mayor prevalencia de hepatitis B debido a que sus conductas de actividad reproductiva, por ejemplo, porque son otros datos que se pueden recolectar en esa clase de encuestas, son inadecuadas, ¿no? Sus prácticas de salud reproductiva son calificadas como inadecuadas y bueno, eso tiene relación con un incremento de la frecuencia de hepatitis B, ¿no? Todo eso lo podría sacar de una sola base de datos de una encuesta nacional, tranquilamente. Pero al yo sacar esa clase de conclusiones, ¿qué clase de consecuencias puede tener eso en una población vulnerable como una población indígena? De repente esa población indígena vive del turismo, de repente esa población indígena tiene actividades económicas muy, muy cerradas y podría perjudicar el hecho de yo decir a nivel nacional que estas personas tienen, pues no sé, inadecuadas prácticas de salud reproductiva, inadecuadas prácticas de limpieza, hacinamiento, etcétera. Entonces hay que pensar muy bien en las variables de estudio y en cómo las relaciones de estas variables podrían afectar a población vulnerable. Y aún así, es importante por eso que otros ojos que no sean los ojos de los investigadores puedan revisar críticamente el manuscrito, porque esas son las personas que se van a dar cuenta que todo está bien, que todo está adecuado y que por ende de repente pues no hay, ahora sí hay un mínimo riesgo para los participantes de ese estudio de manera indirecta, claro está, porque voy a trabajar con data, no con personas. eh, esa es la chamba, ese es el trabajo del comité de ética. Así que por el solo hecho de ser un investigador transparente, yo me tendría que someter a que otras personas que tengan más experticia quizás en el tema de bioética vean mi manuscrito y me digan que todo está bien, que no voy a perjudicar a ninguna población o que no voy a cometer el hecho de hacer relaciones por ahí que puedan perjudicar a un grupo de personas o a una población vulnerable, ¿no? Con esa seguridad y con esa tranquilidad, ejecutar ya mi análisis secundario de bases de datos, ¿no? Y bueno, finalmente los conceptos clave que nos tenemos que llevar, ¿no? Recordar que cuando uno hace un estudio secundario, uno debe minimizar los daños y maximizar los beneficios. Eso es trabajo conjunto, tanto por parte de los investigadores como por parte del comité de ética. Debemos garantizar la distribución justa de las cargas y los beneficios y respetar la autonomía individual a través del consentimiento informado, la privacidad y la confidencialidad. Lo primero que tenemos que decir en un protocolo de investigación que utilice una base de datos ya realizada o ya establecida es que la confidencialidad de los datos personales de estas personas que han participado en la elaboración de la base de datos va a ser respetada al 100%. Y lo mejor, mejor, mejor incluso sería decir que tengo un consentimiento informado previo de estas personas y que todas ellas están conscientes de que yo como investigador puedo utilizar la base de datos con su información para los fines de investigación científica que sean necesarios, ¿no? Y por ende, una buena redacción de los aspectos éticos pues genera confianza y mantiene el rigor científico de la investigación. Recordemos que existe un equilibrio entre los mecanismos gubernamentales que protegen a los individuos y los aspectos de riesgo específicos en la investigación.
cuando estamos en un estado o en un país en el que los mecanismos gubernamentales son muy bajos o no existe mucho mecanismo gubernamental para proteger la data de estos individuos, pues entonces el riesgo aumenta y por ende los investigadores tienen que ser más, tienen que ser un poco más exhaustivos en estos aspectos éticos y el comité de ética además ejercerá una revisión mucho más crítica del manuscrito, mientras que en el caso de países que ya tengan mecanismos regulatorios que involucren la protección, por ejemplo, de datos personales o la utilización de data para investigación científica, pues al ya haber una normativa que soporta principios éticos, la revisión del comité puede ser mucho más ligera, mucho más rápida también, y por ende no se les va a pedir requisitos tan exhaustivos a los investigadores para que puedan desarrollar su estudio. Y bueno, ya saben, esto es algo general. Consideren siempre, para cualquier trabajo de investigación, estos tres aspectos, ¿no? Lo primero, que la investigación tiene que tener efectivamente un valor social, tiene que ayudar a las personas a resolver un problema o a reducir algún tipo de circunstancia que les cause sufrimiento, que les cause dolor. Como investigadores tenemos que demostrar respeto, un respeto igualitario. Y además debemos ser justos sobre, por ejemplo, la distribución de los riesgos y beneficios. Debemos hacer que el proceso sea inclusivo y transparente, el proceso de investigación, y hacer colaboraciones justas entre investigadores, ¿no? Justas para todos, además. Bien, entonces eso sería todo. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Y bueno, si tienen alguna pregunta o alguna duda sobre algún aspecto en particular, estamos aquí para resolverlas. Gracias. Excelente, doctora, buenísimo. Muchísimas gracias realmente por este aporte al comité. Entonces, no sé si alguno de los compañeros tiene alguna pregunta. Yo sí, de hecho, te quería hacer una pregunta, doctora. Eh, no sé si me podés más o menos explicar cuál sería el proceso ¿cómo es que se puede explicar? Yo había visto tu video de lectura crítica en estudio de bases secundarias. En una de esas partes mencionaste acerca de que se tiene que solicitar el permiso si es que se quiere utilizar encuestas nacionales. Entonces, más o menos, no sé si me puede explicar cómo se manejan en Perú ese tema para ver cómo podría aplicarlo en mi país, por favor. Bueno, el proceso administrativo siempre va a depender de la organización o del nivel de la organización que esté detrás del comité de ética, ¿no? Y dependerá mucho, o el tipo de comité al que lo presentes dependerá mucho de la institución a la que pertenezcas, ¿no? En el caso de los estudiantes de medicina, lo ideal sería que presenten el protocolo de investigación al comité de ética de su universidad, si es que lo tienen instaurado, y si no lo hubiera, lo afín, al comité al que siempre le presentan los estudios primarios o los estudios que ustedes desarrollan en su día a día como investigadores. Eh, los requisitos administrativos deberían ser los mismos, y cada comité pone los mecanismos o los documentos que ellos crean necesarios para poder hacer la revisión ética de los protocolos de investigación. En general, en conclusión, se trata de manera administrativa como cualquier protocolo de investigación. Por ahí una salvedad en algunos investigadores en mi país, lo que ellos suelen hacer a veces es que en la carta de presentación del manuscrito o del protocolo de investigación que se suele solicitar, colocan, ¿no? El estudio tal es un estudio secundario de bases de datos, de acceso público, por ejemplo, por lo que se solicita si el comité de investigación lo tiene a bien, realizar una revisión rápida o una exoneración de la revisión ética del mismo. Pero tú como investigador lo solicitas al comité. El comité decidirá
y ellos creen conveniente exonerarlo o hacer una revisión rápida o hacer la revisión completa y el proceso completo. Eso es algo que ya el comité de ética lo decidirá. En la mayoría de los casos, digamos en un 50% o 60%, el comité de ética probablemente responderá exonerando de la revisión porque consideran que la revisión, porque consideran que el estudio tiene riesgos mínimos, porque como hablábamos en la diapositiva, ¿no? De estos tres criterios, ¿no? Porque tiene un valor social, porque sería inviable sin, de hacer, por ejemplo, un consentimiento informado a estas alturas, etcétera. Probablemente lo considerarán para exonerar, ¿no? Y te darán una carta donde dice se exonera de revisión y por ende se aprueba el protocolo. Entonces, más o menos ese es el camino administrativo que seguimos. Ojo que esto es algo nuevo, no está implementado todavía en todos los países, ni siquiera en mi país está totalmente implementado. Ustedes todavía seguirán observando estudios de investigación publicados incluso en revistas internacionales de bases de datos grandes como encuestas poblacionales, en las que en aspectos éticos colocarán de que como la base de datos es de acceso público y los datos son anónimos y se está preservando por ende la confidencialidad de los datos personales de los individuos, se consideró no presentar a un comité de ética. Y muchas revistas aún aceptarán esa clase de manuscritos para publicación, pero el tema está cambiando y está cambiando de manera muy vertiginosa. Muy probablemente lo que ya están pidiendo la mayoría de revistas grandes es el permiso del comité de ética o en su defecto como mínimo la autorización administrativa para el uso de esa base de datos. Entonces, ojito allí porque es mejor implementarlo de una vez, aparte de que es ser transparente con la investigación, que estar pues esperanzados en el tema de, como no me piden aún, no lo hago. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, excelente, doctora, buenísimo. Muchísimas gracias, ¿verdad? Por responder. No sé si alguno de los colegas quiere hacer una pregunta, puede escribir por el chat o prender su micrófono. En serio, aprovechando que estamos con la doctora Angulo, en serio, muchísimas gracias, doctor. Ok, gracias.